Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión te explicaré qué son los transformadores y para qué se utilizan. Un transformador ideal se simboliza de esta manera en los planos electrónicos. Pero antes de conocerlos, miremos cuáles son los tipos de transformadores y sus aplicaciones. El transformador elevador o reductor, que se emplea generalmente en empresas eléctricas y en subestaciones de las mismas. Se utiliza para elevar el voltaje, transportarlo de una ciudad a otra y luego reducirlo. Este se encuentra generalmente en los barrios, donde llega el voltaje de la subestación eléctrica, lo reduce a 110-120 voltios y llega directamente a tus hogares. Este que simplemente se utiliza para elementos electrónicos, donde los voltajes que se reducen son aún menores, que tenemos entre 6, 12, 9 voltios hasta 25 voltios. El transformador variable varía el voltaje de salida según la necesidad que se emplee. Para ello, se compone internamente de varias bobinas que pueden cambiar su valor según el deseo de su operario. El transformador de aislamiento, que es de 1 a 1, tiene igual número de vueltas en el primario que en el secundario y se utiliza para evitar choques eléctricos, generalmente cuando hay personas que están cerca a ellos. También se utiliza para evitar las pérdidas, especialmente de corrientes. El transformador de alimentación tiene varias bobinas y da voltajes de salida. Se utiliza generalmente para alimentar aparatos electrónicos como cargadores, fuentes de voltajes, en tu computador. Sus voltajes son estables, no varían. Es así de esta manera que se encuentra 0 voltios, 3 voltios, 6 voltios, 9 voltios, 12 y hasta 25 voltios. El transformador ideal permite aumentar o disminuir el voltaje. También aumenta o disminuye la corriente, pero siempre conservando la potencia. Ello implica que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Los transformadores están conformados por bobinas, la primera que es la bobina primaria y la bobina secundaria, construidas en materiales conductores, generalmente el cobre, por su bajo costo. Estas bobinas se envuelven siempre en un núcleo de hierro para mejorar la conducción. Las bobinas en un transformador siempre están aisladas y solo se ven afectadas por el campo magnético que se genera cuando una corriente las atraviesa. En un transformador ideal, esta es la fórmula, donde M implica que es la relación de transformación. Voltaje del primario, voltaje del secundario, corriente del primario, corriente del secundario, número de vueltas que hay en el primario y número de vueltas que hay en el secundario. Para comprenderlo mejor, tomemos este ejemplo. Tenemos un voltaje que se desea elevar a 1500 voltios en un transformador elevador de 1 amperio. Primero, encontremos cuál es la relación de transformación. Entonces tenemos que es voltaje secundario sobre el voltaje del primario. Realizando esta operación tendríamos que es de 12,5. La corriente en el secundario, despejando el valor de la corriente de la segunda ecuación, tendríamos que equivale a 0,08 amperios. Mira qué sucede en este ejemplo. El voltaje en el primario se eleva prácticamente 12 veces, pero la corriente a su vez se disminuye. Para conservar la potencia, lo que te explicaba, un valor tiene que aumentar mientras el otro disminuye. Un transformador real no se comporta como lo explicado. Este se compone por devanados o bobinas, igual que el transformador ideal. Pero ¿qué sucede? Estas bobinas son de conductores, los cuales se oponen al paso de corriente eléctrica. Esta oposición es lo que se conoce como resistencia eléctrica. ¿Qué sucede? Entonces, que todos los transformadores tienen a su vez una resistencia eléctrica, que va a hacer que se disminuya el valor de ganancia. Los devanados igualmente presentan lo que son capacitancias parásitas. ¿Por qué se generan? En este, que es una bobina, un conductor está junto al otro.
aislados por una especie de esmalte o de barniz que protege los cortocircuitos. Pero a su vez esto se comporta como un dieléctrico. Entonces existen dos conductores y en medio de ellos un dieléctrico, que es el barniz, lo que genera una capacitancia parásita. Por tanto, en un transformador real hay una resistencia eléctrica y hay una capacitancia. Estaríamos hablando de que hay un circuito RLC. El transformador real se conforma por un núcleo de hierro, pero este también genera una corriente parásita. Ten en cuenta que el hierro es un conductor de electricidad. Para disminuir esa corriente parásita, lo que se hace es que el núcleo de hierro tome esta forma de E y se lamina lo más delgado posible. Estas láminas se unen entre sí también con un barniz que protege los cortocircuitos, lo cual disminuye lo que es una corriente parásita. Mil gracias a todos, te espero en un próximo tutorial. Hasta la próxima.